medio ambiente e impacto social. Cambio de switch en Cooperativa. En el marco de la octava semana de la energía que se realizó en Uruguay, un grupo de 12 países, incluido Chile, firmaron un acuerdo para desarrollar una acreditación común para un sistema de certificación regional de hidrógeno limpio. Asimismo, se anunció un aumento en la meta de participación de energías renovables en la matriz eléctrica al 2030. Para hablar sobre este y otros temas estamos en contacto con Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía y exministro de la cartera, por cierto. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cambio de Switch. ¿Cómo estás, Jorge? José, mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, estamos ahora a cargo de un organismo latinoamericano y caribeño, que somos 27 países, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, cuya sede está en Quito, y la semana pasada tuvimos nuestro evento anual. Es una semana de discusiones y debate intenso sobre la agenda energética. Además, durante esta semana nosotros solemos ir a los ministros de energía de los 27 países, que es el órgano que da las directrices estratégicas y los mandatos a la organización. Y se discutieron, la verdad, muchos de los temas que ustedes suelen tratar en vuestro programa, uno de los cuales se decía en la introducción es la certificación de hidrógeno limpio, y otro que me parece que va a marcar un liderazgo bien relevante en la región, que es esta meta de penetración de energía renovable del 73%, y creo que eso, como digo, marca uno de los sellos de la región, ¿no? Que ya es, de hecho, América Latina y el Caribe la región más verde en materia de generación eléctrica e incluso de matriz primaria, de toda oferta total de energía. Así que estamos muy contentos de que allí se hayan producido avances concretos, ¿no? Excelente. Oye, Andrés, voy a partir trayéndote un poco de vuelta a casa, podríamos decir, ¿eh? Pero con una mirada de tu cargo o la visión que tiene OLADE de toda la región. ¿Cómo es considerado Chile desde el punto de vista de su capacidad de avanzar en implementar la transición energética, el avance de las renovables, lo que implica muchos desafíos también? Hemos visto los problemas que están viviendo las renovables de gran escala. Conocimos también esta semana el acuerdo de una de las empresas que está con muchos problemas financieros de poder reestructurar deudas, salir del proceso de reorganización. Eh, Esos desafíos que se empiezan a resolver también. ¿Cómo se ve que avanza la transición energética de nuestro país cuando uno la mira desde afuera? Mira, es interesante porque tú también lo decías en la presentación. A mí me tocó estar allí en Metero Energía en los inicios de este proceso de transformación, ¿no? Y uno ve que la región hoy día está prácticamente toda comprometida con este mismo cambio, con estas transiciones energéticas. Quizá uno debe expresarlas en plural porque pueden tener trayectorias distintas, tecnologías protagonistas más en un país que otro, pero todos los países en América Latina y el Caribe están avanzando hacia un modelo de desarrollo energético más sostenible, ¿no? Quizás también la coyuntura reciente, pandemia, guerra, hay alguna trayectoria que se desvía en el mediano en corto plazo, pero compromiso hacia el 2030, 2050 en materia de penetración de energía renovable, incluso carbón neutralidad, hoy día recorren efectivamente todos los países de América Latina. Y en ese sentido, claramente Chile ha jugado un rol de liderazgo, por cuanto no solo respecto a el resultado final, que es la incorporación masiva de energía renovable. La semana pasada leíamos que en algunas horas del día ya avanzamos incluso a más de 90% en materia de generación eléctrica, sino que yo diría en aspectos que son centrales y que hoy día se discuten intensamente en general en América Latina. Yo diría que ahí hay un rasgo que Chile ha marcado y que denota probablemente uno de los variables de éxito, que tiene que ver con la visión de Estado de las políticas públicas en materia energética. Quiero decir, una de las consideraciones que uno ve en otros países donde también se ha avanzado de manera muy importante, Uruguay, Costa Rica, Colombia últimamente, en fin, en, por ejemplo, incorporar más energías renovables, incluso avanzar en esta segunda fase de la transición hacia el hidrógeno verde. Yo diría que una de las claves es que trascienden gobiernos de turno, trasciende ciclos políticos, y en consecuencia es posible tomar decisiones
inversión que son largas en general en términos de sus plazos de ejecución en el sector energético. Y en ese contexto, esta visión de Estado de la política pública en el sector energético creo que es una cosa que uno, como digo, ve en la región y de alguna manera en Chile lo vivimos como una clave fundamental de este cambio, diría yo. Perdón, Andrés, la gente escucha acerca de este avance que tiene Chile. Evidentemente no tiene toda la información para compararse con el resto, en fin, pero ¿en qué grado no sé si se puede cuantificar o de alguna forma ejemplificar o describir ese grado de penetración importante que tiene la descarbonización, las energías renovables no convencionales, en fin, en Chile en particular? Mira, un dato global, más bien regional, respecto a la generación eléctrica en base a fuentes renovables. América Latina, como decía, es la región más verde del mundo. El 60% de la generación eléctrica es en base a fuentes limpias. Entendiendo en todo caso que en este 60% hay una porción muy importante de la hidroelectricidad y crecientemente el sol y el viento como fuentes también importantes de generación eléctrica. Digo esto de la hidroelectricidad porque, claro, le da el rasgo y el atributo de renovabilidad, pero también impone un desafío dado la escasez y la sequía que algunos países viven. Hoy día en América Latina hay algunos países en Centroamérica y en la región andina que están viviendo periodos de escasez de agua e incluso racionamiento eléctrico. Por lo tanto, hay coyunturas que también, como decía de alguna manera, a uno lo desvían de la tendencia, pero el dato macro que me parece central es este 60%, ¿no? Que lo distingue respecto a otras regiones. El promedio mundial es 40%. De hecho, si uno hace el zoom de los 27 países miembros de la ADE, hay 11 países que incluso tienen promedio más de ese 60% en materia de penetrabilidad de energía renovable. En algunos casos incluso 100% y en algunos otros casi o 100% algunas horas del día. Por lo tanto, claramente nuestra región en ese sentido tiene una posición de liderazgo, lo que nos permite pensar, por ejemplo, en esta economía nueva del hidrógeno, los combustibles sintéticos, todo lo que ustedes han desarrollado muchas veces en estas conversaciones, y en ese contexto América Latina claramente tiene un liderazgo muy relevante. De hecho, esta meta del 73%, que hace algunos años era más baja, tiene que ver con esta tendencia. Hoy día prácticamente el 90 o 100% en algunos países de la inversión que se está ya sea aprobada o ejecutando son energías renovables. Pero además hay otro dato que es interesante, que es la oferta total de energía, la matriz primaria de energía. Ahí también América Latina tiene un liderazgo interesante. Ahí estamos hablando de 35% versus en torno al 20% del mundo en materia de penetración de energía digamos, energía limpia en la matriz total, ¿no? Claro, obviamente en este segundo dato, si hablamos de 30, quiere decir que todavía hay un 70% que está basado en fuentes fósiles. Y ahí vamos a más allá del mercado estrictamente eléctrico. Y ahí está el desafío de descarbonizar nuestra economía como un todo, ¿no? Transporte, industria, sector residencial, y eso es lo que están hoy día los países, ¿no? Y eso es lo que muchos han llamado la segunda fase de la transición energética, descarbonizar estos sectores donde es mucho más difícil hacerlo, por cierto. Andrés, justamente quería pasar un poco a la fase de discutir lo que podemos llamar segunda fase de la transición o de cómo avanzar más allá de la penetración de energías renovables en la matriz eléctrica con energías que son variables y tiene desafíos tremendos porque requiere, por un lado, hay un cierto consenso, podríamos decir que una de las cosas fundamentales es avanzar en robustecer las redes eléctricas, en avanzar en almacenamiento, todo el tema que también te va a preguntar, pero posteriormente sobre el hidrógeno. Pero estas cosas de electrificación, de redes más robustas, implican también una discusión sobre eventual integración energética en la región que permitan aprovechar los recursos que están en distintas latitudes y también en distintas longitudes, ¿cierto? De este a oeste, entre oriente y poniente, donde va avanzando el sol, donde cambian los vientos, etcétera. Cuéntanos un poco de qué manera pudiésemos empezar a concretar esta discusión que lleva tantos años de una integración energética que ha dado pie al avance de mercados energéticos comunes en otras regiones y que pareciera ser que es el paso que tenemos que dar, ¿no? Mira, lo primero que es interesante notar, y uno lo mira en este caso desde una posición regional,
que la agenda en términos de desafíos son relativamente similares en los países. Yo diría que efectivamente hubo países que dieron pasos adelantados, pero hoy día muchos ya tienen una gran penetración en materia de energía renovable, la mayoría de ellos variable. Y por lo tanto, por ejemplo, el desafío del almacenamiento es un desafío que hoy día recorre prácticamente la totalidad de los países de América Latina, entendiendo que efectivamente se requiere tener una seguridad del sistema y por lo tanto se requiere tener bien cubierto el suministro 24/7, ¿no? Y ahí viene obviamente una preocupación que hoy día es central y que muchos países lo están abordando y que tiene que ver con cuál es la regulación adecuada, propicia, que permite generar los incentivos para que se concrete la inversión en materia de almacenamiento, entendiendo que justamente el almacenamiento además tiene tecnologías diversas, no todo es batería de litio, sino que puede ser incluso una planta de concentración solar concebida como tal y con una regulación que genere en ese sentido el incentivo para esa inversión. Lo que sucede en América Latina, y eso también siempre es interesante resaltarlo, que la estructura económica del sector es distinta. En algunos países el sector privado es protagonista, como en el caso de Chile, en todos los segmentos del mercado eléctrico, pero en muchos otros son empresas públicas las que participan de este mercado y por lo tanto el diseño también en ese sentido es interesante. Pero como digo, esta idea de que los desafíos son similares, la verdad es que lo que abren es una oportunidad muy interesante de cooperación entre nuestros países, ¿no? Y ahí nosotros como LADE jugamos un rol, la verdad, muy significativo porque ese es parte de nuestros instrumentos fundamentales. Si nosotros queremos electrificar los consumos, entre ellos el transporte, pero también otros, calefacción en algunos casos, o cocción, obviamente tenemos que tener resuelto el tema del suministro seguro durante las 24 horas del día. Y en ese contexto hay un dato interesante a propósito de tu comentario de la integración. Fíjate que en algunos países, aquí en Ecuador, por ejemplo, donde está nuestra sede de OLADE, que han tenido suministro, una manera de solucionarlo parcialmente ha sido comprándole electricidad a sus vecinos. Es decir, aprovechar una infraestructura de integración con redes que existen y que han permitido solventar alguna situación problemática comprándole a Perú o Colombia, ¿no? Creo que ahí hay una manifestación concreta de la importancia, y en este caso la urgencia de estar integrado. Y solo un dato en materia de integración eléctrica al menos, porque obviamente hay un espacio importante también en materia de integración gasífera. Nosotros en América Latina somos una región súper complementaria, que tenemos una riqueza enorme en materia de recursos energéticos y muy diversa y complementaria entre los países, ¿no? Y hay una integración eléctrica interesante en América Latina, más incluso que integración económica en otros sectores, el comercio u otros, ¿no? Solo un dato, Centroamérica hace 30 años que está integrado. Hay 1.800 kilómetros de red eléctrica integrado y intercambio eléctrico todos los días, ¿no? Ellos tienen una institucionalidad hacia un operador común adelante. Ellos tienen una experiencia muy interesante. Y en los países andinos y en el cono, en la parte sur de América del Sur, hay muchas integraciones bilaterales. Probablemente el que está un poquito más rezagado es Chile, que explica probablemente por otras razones de otro carácter político, histórico, etcétera. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué Latinoamérica llega un poco más tarde que Centroamérica, por ejemplo? Y en el caso de Chile, bueno, me imagino que habrá razones también geográficas. Yo creo que es una sumatoria de razones. Primero, es un tema también de geografía, de distancia, y Centroamérica tiene esa característica que probablemente la hace más propicia. Segundo, Centroamérica tiene una institucionalidad de integración más allá de lo eléctrico desde hace muchos años. Centroamérica es un proyecto de integración que tiene casi 50 años, tiene un edificio que con cierta supranacionalidad que está establecido y políticas que se deciden colectiva y regionalmente y en algunos casos de esta forma y no nacionalmente. Lo que quiero decir que no es casual que haya 1.800 kilómetros de integración de línea eléctrica porque tiene que ver con que Centroamérica tiene robusto un sistema de integración económica hace bastantes años. En el caso de Sudamérica, yo diría que se ha ido dando pasos importantes, pero yo sinceramente creo que es una combinación desde lo técnico y ahí se tienen que resolver temas regulatorios que son centrales, que habilitan la integración o no, y por cierto, la disposición política de los países para poder resolver esos temas técnicos, que es la manera al final de avanzar en la integración. Ok,
Sí, el tiempo en la radio siempre se nos hace corto, pero tenemos que conversar un poco del anuncio también que hubo en la reunión de OLAD, en la Semana de la Energía en Uruguay, respecto del acuerdo alcanzado en torno a hidrógeno verde. Eh, en términos globales, ¿en qué consiste este acuerdo de la acreditación común por un sistema de certificación y cuál pudiese ser el rol del hidrógeno verde que tenga en Latinoamérica y el Caribe, en sus países, etcétera? La visión desde OLADE un poco para entender hacia dónde apunta este acuerdo y el trabajo conjunto. Mira, cuando hablamos de integración, en este caso en el sector energético, por cierto, hablamos de infraestructura, que es lo que nos referíamos recién, ¿no? Pero también hay otro aspecto central en materia de integración y que es la armonización regulatoria, que es Ujú. avanzar hacia regulaciones que sean convergentes, coherentes entre países, ¿no? Hay varios ejemplos hoy día en, no sé, industrias nuevas que tener una armonización regulatoria regional va a ser un gran plus para el desarrollo de ese sector. Por ejemplo, movilidad eléctrica, que las estaciones de carga conversen entre un país y otro, que las normas de seguridad, etcétera. E hidrógeno limpio, hidrógeno verde, como lo define cada uno de los países involucrados. También ahí hay un espacio importante. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está concebido en nuestros países como fundamentalmente un producto de exportación, este hidrógeno con el atributo verde, ¿no? Y por lo tanto, tener una norma que sí, que permita a uno concebir una certificación común. Es decir, que se entienda que el hidrógeno es producido con circunstancias, que digamos, que se asocie el atributo de verde y que sea coherente entre los países. Y esto permita en consecuencia tener una proyección en los mercados globales más regional y no solo nacional, es de un gran beneficio, es integración desde la perspectiva de nuestros países y permite eventualmente tener resuelto situaciones de entrada en mercados como el europeo o los asiáticos, en que desde la perspectiva del comprador va a poder mirar en nuestro mercado, en nuestras regiones, y decir, mira, ese hidrógeno está producido de manera equivalente, hay una certificación que va a tener los mismos atributos en un país y otro, y por lo tanto poder tener este sistema de certificación regional y común de hidrógeno limpio me parece que es un gran paso para nuestra región. Hoy día lo que sucedió la semana pasada fue una declaración en que 12 países asumieron este como un proceso y lo que vamos a hacer ahora es trabajar. El BIT obviamente ha sido una organización pionera y que ha tomado liderazgo en esto y nosotros, OLADE, que vamos a tener un rol también en materia de inscribir, en fin, y la data en los países que van a participar de este esquema. Pero creo que la concepción de tener una certificación regional es un paso muy significativo en una industria que está hoy día naciendo y que, bueno, todavía probablemente tecnológicamente tienen que suceder cosas, pero hemos tomado la delantera en ese sentido regionalmente, me parece. La conversación con Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía y ex ministro de la cartera, además, conversando aquí con nosotros en Cambio de Switch. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a su disposición nuestra organización en estos temas energéticos regionales siempre para conversar y dialogar con ustedes.